Con poder. Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. De regreso, 7:47. Hablemos un poco de política. No hemos hablado de política esta mañana. Lo vamos a hacer conversando con Francisco Vidal, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Francisco Vidal, exministro, exvocero. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel y ciudadanos auditores. Aquí, observando el Pacífico, en Maitencillo. Ahora quiero reconocer que soy el único pelotudo despierto a esta hora, pero bueno, así es la vida. Bueno, pero bonito ver el amanecer en la playa. Sí, claro. ¿Sí? Además, mientras más viejo me levanto más temprano. No. Así que... ¿Y se acuesta más temprano también? No, más tarde. Ah, ya. Se duerme menos. Ya. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos? Bien, pues Francisco Vidal, déjame partir preguntándole, porque cuesta un poco, así como las discusiones que estamos teniendo en política son un poco bizantinas de repente y a veces medio bizarras también. Estamos discutiendo sobre Cuba a esta altura. Una situación que empieza a generar de vuelta una tensión en el oficialismo. Hemos visto al Partido Comunista plantear que no tienen cabida dentro del partido los que crean que Cuba es una dictadura, y emplazan al gobierno a prestarle ayuda humanitaria a propósito de las limitaciones para enviarle combustible. ¿Cómo mira usted esa discusión? Que Cuba de vuelta se convierta, digamos, en una argumentación de debate entre trincheras políticas en un mismo sector. Bueno, muy propio de febrero, ¿eh? Sí, pues, suele ocurrir. En el tema de fondo, yo creo que la situación cubana desde el punto de vista humanitario es insostenible. Para nuestros auditores, lo que está haciendo Trump es sencillamente estrangularla, pero ese estrangulamiento tiene un efecto nocivo para los ciudadanos, no para el Partido Comunista Cubano. Es decir, si Trump hasta ahora lo ha logrado, ¿no? Cualquier buque petrolero de cualquier país del mundo que se acerque a Cuba va a tener un arancel a sus productos de importación a Estados Unidos del 100%. Lo que ha hecho, en definitiva, es estrangular no la economía cubana, la sociedad, la vida cotidiana de Cuba. Imagínate, están reduciendo la jornada laboral de 5 a 4 días, hay temas de sistema eléctrico. En ese sentido, en mi opinión, la ayuda depende de las condiciones de cada país, ¿no? Tiene que hacerse y lo desmarco del tema político. Esto es una ayuda humanitaria. Por lo demás, recuerdo en el famoso y trágico febrero del 2000, ¿cuándo fue eso? Del 2010, sí, ya digo, el terremoto y un maremoto, los cubanos ayudaron, mandaron una brigada médica con todas las dificultades cubanas. De tal manera que yo creo que si tú colocas el tema en el tema humanitario y lo despejas del tema político, es posible ayudar, obviamente. Ya, ahora, una cosa es la ayuda humanitaria, otra es si Cuba es una dictadura o no es una dictadura. No, es una dictadura de tomo y lomo mirado desde el punto de vista occidental. Desde el punto de vista occidental, la democracia liberal contempla separación de poder, alternancia en el poder, libertad de expresión, y eso el sistema cubano no lo tiene. Ahora, hay condiciones históricas, lo que tú quieras, pero desde el punto de vista de la clasificación de un país, si es o no democracia o dictadura, Cuba es una dictadura, ya, sin duda. Y yo sé que cada partido tiene sus propias definiciones, ¿no? Como, por ejemplo, que, aunque no es una definición partidaria, sino que más bien de dos figuras, si se quiere, históricas del partido, pero decir que el que piense que Cuba es una dictadura se tiene que ir del partido. ¿Cómo interpreta usted que un partido, además aliado al suyo, tenga una posición tan monolítica respecto de un tema que, voy a ser generoso, a lo menos es totalmente debatible? Claro, lo que pasa es que es el planteamiento de Jaude y de Hugo Gutiérrez. Y Juan Andrés Lago. Y Juan Andrés Lago. Claro. Juan Andrés Lago es importante porque es miembro de la dirección del Partido Comunista. Por eso. Bueno, en eso hemos tenido siempre una diferencia con los comunistas en Chile con respecto a la política internacional y al tema de los derechos humanos. Ahora también es cierto que hay una cierta hipocresía del porte de una catedral, porque toda la energía que uno ve en Chile contra la dictadura cubana, en la medida que nos sigan comprando cereza los chinos, pasa viola. Entonces, también es cierto que hay hipocresía. Claro, ahora la diferencia es que la dictadura china no tiene a los chinos muertos de hambre, la cubana sí. Claro,
pero digamos que pero- adoptando herramientas del libre mercado, hace que exactamente, esa ahí está el democracia famoso sea mucho menos dolorosa para los chinos que lo está haciendo para los cubanos. claro, pero la gran diferencia en esa materia es que los norteamericanos, pasando desde Nixon, por Johnson, Ford, Kennedy hasta hoy, más intensamente o menos intensamente han bloqueado a Cuba del puerto de la catedral. No así los chinos. No, claro, Pero pero los cubanos pueden seguir comercializando con la Unión Europea, la verdad es que sin mayores dificultades. Lo que le pasa es que los cubanos no tienen que comercializar con Europa. exacto, O sea, ese es el problema. exacto, O sea, no tienen plata para comprarle y tampoco tienen mucho que ofrecer para vender. exactamente. Bueno, el sistema cubano centralmente unificado, como en todas partes del mundo, demostró con su completa ineficiencia desde el punto de vista del bienestar de la población. Ujú. Y los grandes logros cubanos, que yo los envidio a América Latina, tuvieron un costo que al final termina el logro siendo un desastre, que me refiero a salud y educación. Eh, o sea, en mi opinión no es un buen modelo el cubano, como después de casi 70 años de revolución. Claro, ahora voy a ir un poco más allá porque también la crítica del Partido Comunista a los suyos, pero al final son parte de quienes forman el gobierno, como por ejemplo Sí, al ministro de Educación Nicolás Cataldo, que lo criticó por haber ido a una actividad en Marruecos, un encuentro del sí, Congreso Futuro. a la monarquía absoluta de Marruecos. Claro, no, que decía no solamente que era una monarquía absoluta, sino que decía no hay libertad de nada y tienen una ocupación militar hace varias décadas. Y es como, oye, Mm, salvo que no es una monarquía, Cuba es más o menos lo mismo, digamos. O sea, no hay libertad de nada y también tienen una ocupación militar, si en la práctica eso fue lo que allí ocurrió. Por eso le pregunto, ¿cómo desde un partido de convicción liberal como lo es el suyo, sí. se relacionan con un socio en en una diferencia que no es cosmética, es bien decidora respecto de lo que los pudo haber unido inicialmente? Lo que pasa es que la diferencia con el Partido Comunista Chileno está básicamente radicado en su política exterior, en sus relaciones internacionales. Pero hay otras coincidencias sustantivas. Ya, pero permítame Los hacerle comunistas, un alto ahí, pero puede ser en política exterior sin duda porque es lo más visible. Pero hace un año y sí. medio el Partido Comunista acusó a su propio gobierno de un montaje en Villa Francia, cuando se hizo un operativo. Bueno, son los errores de apreciación que tienen que ver con la historia del Partido Comunista en Chile, pero en lo sustantivo, cuando se pregunta esto, tú tienes que entender que en un gobierno de coalición, Ujú. como le va a ocurrir a partir del 11 de marzo también a las derechas, hay coincidencias y hay diferencias. Ahora, en el caso concreto de la relación del Partido Comunista y del resto de la izquierda en materia de derechos humanos, es evidente que hay una diferencia de apreciación histórica, y por eso que la izquierda del socialismo democrático, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, tiene una diferencia marcada con el Partido Comunista en materia de política exterior, en materia de alianza, en materia de símbolo. Pero así es. Ya, y por lo tanto, pensando en lo que se viene por delante a partir del 11 de marzo, una vez que este gobierno Sí, entregue el poder y por lo tanto ustedes pasen a ser oposición, ¿usted vislumbra una única oposición no, articulada? no, ¿Cómo se le imagina? A ver. mira, es que pasa que eso es desconocer como la esencia de la política. Nosotros tenemos hoy, o sea, me voy a poner el 11 de marzo, ¿eh? Sí. Tú vas a tener 3 oposiciones, pero no por capricho, sino que por la historia. Vas a tener una oposición a partir de la identidad del Partido Comunista. Una. Vas a tener otra oposición a partir de la identidad del Frente Amplio. Hoy le voy a llamar la izquierda nueva, Ujú. la otra la izquierda histórica. Y vas a tener una tercera oposición que es más compleja de armar, porque son 5 orgánicas, que es la centro izquierda. Y digo centro izquierda y no socialismo democrático para poder incorporar a la democracia cristiana. Entonces tú vas a tener 3 estilos de oposición que tienen que ver con las identidades y las historias de cada una. Ahora, van a haber diferencias, seguramente si la legislatura del presidente electo tiene que ver con seguridad, lo más probable es que haya diferencias en materia de seguridad ciudadana. Te pongo un ejemplo concreto. He leído con atención las propuestas del presidente Kast en materia de seguridad, y creo que la primera proyecto que van a mandar, que se ha discutido muchos años por lo demás,
es transformar la migración ilegal no en falta en lo que es hoy día, sino que en un delito. Te garantizo que ahí va a haber una oposición dividida. Pero por otra parte, creo que cuando el 1 de abril el ministro de Hacienda mande su famoso proyecto de rebaja tributaria del 27 al 23, con un costo fiscal de 3.800 millones de dólares, la oposición ahí, las tres van a estar unidas para rechazarlo, por ejemplo. Además, Juan Manuel, acuérdate que tenemos un veranito de 2 años al menos, donde no hay elecciones. Claro. Y en consecuencia, las tres oposiciones van a tratar de recobrar la confianza y la mayoría ciudadana, perfilándose cada una de ellas. Entonces vas a tener una oposición seguramente más cerrada del Partido Comunista, un poco más flexible del Frente Amplio y más disponible a algunos acuerdos, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, en la centroizquierda. Ahora, ya estamos hablando de las tres oposiciones hacia el lado de la izquierda, no centro, izquierda, izquierda, porque el gobierno de Kast puede tener dos oposiciones también hacia el lado de la derecha, la de Kaiser y la de PDG. Manuel, la que tú me dices para nuestros auditores, en el caso del gobierno del 11 de marzo no es solo una derecha. Por eso digo que va a tener hacia el lado de la derecha la oposición, eventualmente el Partido Nacional Libertario, y eventualmente también, claro, si es que lo ubicamos hacia la derecha, al Partido de la Gente. Da lo mismo, las de derecha, al centro, abajo, arriba, pero también puede ser otra oposición, ¿no? Claro, obvio. Además, en los dos casos que tú mencionas, hay una variable a considerar, estimados auditores. Hoy día Chile tiene 2 candidatos presidenciales a 4 años plazo, Johannes Kaiser y Parisi. Claro. Johannes Kaiser tiene 8 diputados y una senadora, y Parisi tiene 14 diputados. En consecuencia, esos bloques parlamentarios van a tener una política también en su función estratégica, que es consolidar para 4 años más a Parisi y a Kaiser. A eso agrégale que después seguramente de un descanso de un semestre vas a tener al presidente Boric. Ahora, y vas a tener a la Yanel Jara. Déjeme preguntarle entonces, Francisco, más allá de cómo se las va a arreglar el gobierno de Kast con estas distintas oposiciones, porque eso es una pregunta que habría... un ejemplo que me acabo de acordar. A ver. Fíjate que ayer leí en el Mercurio que en materia de la Sala Cuna ya hay diputados de derecha, de Renovación Nacional en particular, que le están pidiendo al gobierno, incluso la Jimena Sandón está pidiéndole al gobierno, que lo haga, y a su gente que vote en marzo. Fíjate la distancia que hay entre una parlamentaria importante, la Jimena Sandón de Renovación Nacional, y Esquella, por ejemplo. Esquella te dice que no hay que avanzar en ese proyecto mientras no se resuelva el financiamiento, porque estima que el aporte del empleador es un impuesto disfrazado. Y Jimena Sandón, por otra parte, te dice que es importantísimo avanzar a comillas, derecho de las mujeres para su buena inserción laboral. Antes de empezar el 11 de marzo. ¿Te fijas? Sí, ahora déjame volver a la pregunta original entonces. Más allá de cómo se las va a arreglar el gobierno con distintas oposiciones, la pregunta es cómo consigue que la oposición que puede representarlo a usted, Francisco, es decir, del socialismo democrático, si se quiere, histórica concertación, no queda subsumida en un segundo o tercer plano y por lo tanto pasa a ser bastante intrascendente. Por eso es que hay quienes plantean que tienen que unirse como una sola oposición y otros en cambio que dicen hay que buscar nuestra propia identidad y hacer que esa identidad se destaque y brille. Y por eso es que ahí vemos a figuras como Raúl Soto de su propio partido que dice seremos oposición al gobierno en los temas en que no sé qué, pero constructiva. ¿Cómo lo hacen para no quedar, digamos, como parte del paisaje y que sean otras las oposiciones que brillen más y destaquen entonces? Bueno, eso se hace con inteligencia política y tratando de conectar con la ciudadanía que nos quitó la confianza. En mi caso, yo no tengo problema alguno en legislar en materia de seguridad ciudadana. No tengo problema alguno en darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas y Carabineros. No tengo problema alguno que en determinadas circunstancias, en determinados territorios, esté la presencia militar. No tengo problema alguno, y si fuera parlamentario votaría de que la migración ilegal sea considerada un delito. Aunque eso tiene efectos prácticos. Como, ¿qué haces tú con esa gente? ¿A dónde la manda una vez que la presenta al juez de garantía? Pero, por otra parte, no tengo duda alguna que vamos a estar unidos en rechazar el corazón del gobierno. El corazón del gobierno, desde el punto de vista tributario, es que en estricto rigor
si yo sumo los 3.800 millones de dólares que implica la rebaja de primera categoría, del 27 al 23, cifra, Juan Manuel, no del siglo, de Ignacio Briones, los 3.800 millones. Te agrego los 15 millones de dólares si tú eliminas el pago de impuestos a las transferencias de acciones, de capital. Sigo con 200 millones de dólares para eliminar el pago de la primera vivienda para 200.000 ciudadanos mayores de 65 años. Sigo con desintegrar, estoy mal, integrar completamente el sistema entre primera categoría y global complementario, lo que logró Bachelet en forma parcial. Eso debe ser 600, 700 millones de dólares. Te garantizo que la oposición, cuando estos números se expliquen, se aclaren, ¿cómo va a votar una concentración aún mayor del ingreso que la que nos reveló la CACEM? Si la gente en la CACEM se quedó con el titular, buen titular, ¿no? La pobreza disminuye del 20 al 17, pero nos siguió leyendo para abajo, hombre. Claro. La diferencia entre el 10% más rico, tú y yo, con respecto al 10% más pobre, sin considerar subsidios y transferencias, ¿sabes cuánto es la diferencia? 79 veces. 79 veces el 10% de mayores ingresos gana con respecto al 10% de menores ingresos. La CACEM te explica además que el 10% de mayores ingresos capturamos el 60% en ingreso nacional, capturamos el 70% de la riqueza nacional, y en ese contexto le vas a entregar 5.000 millones de dólares al 2-3% de mayores ingresos. Claro, ¿no? Sí, pues. Buena conversación, Francisco Vidal. A ver si la próxima, después de que... ¿Hasta cuándo está más intensillo? Regreso a la ciudad el domingo, así que espero que me invites para estar presencialmente contigo ahí. Sí, pues ahí tenemos más tiempo y sin prisa para conversar. Gracias, Francisco. Ya, que estés bien. Chao. 8:04.